5 de la tarde con 10 minutos, ya estamos de vuelta acá en La Invención del Futuro. Escuchamos a la banda inglesa King con Somewhere Only We Know, y ya está con nosotros acá en el estudio, listo, dispuesto y preparadísimo, el señor Waldo Zerpa, director del Departamento de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, y además investigador del CARE, que es el Centro de Envejecimiento y Regeneración de la misma casa de estudio, quien está liderando un estudio enfocado a la rutina que tienen los futbolistas y sobre todo de alto rendimiento, donde se buscan herramientas para diagnosticar el Alzheimer, además de los daños acumulativos que pueden recibir, ¿no es cierto?, y que podrían eventualmente generar demencia. Waldo, bienvenido al programa, un gusto tenerte acá. ¿Tuvo bien la introducción o no? Súper bien, Alejandro. Súper bien, ya, qué bueno. Porque todo esto me retrotrae a una película que estrenaron hace un par de años atrás y que estuvo nominada a un Oscar, que era protagonizada por Will Smith y que se llamó, por lo menos en inglés, Concussion, así como golpe de cabeza de alguna manera, donde él, que era un doctor proveniente de África, ¿no es cierto?, se radicaba en los Estados Unidos, estudiaba y se dedicaba a investigar los daños que podían recibir los jugadores de fútbol americano a partir justamente de la rutina de múltiples golpes que tienen en cada partido, lo que provocó toda una polémica por parte de la NFL, etcétera, etcétera. ¿Estamos hablando de algo relativamente similar? Bueno, hasta el FBI lo perseguía. Hasta el FBI, exactamente. Bueno, ¿viste la película? Bueno, en realidad lo que estamos planteando nosotros de la investigación que estamos haciendo, de alguna manera se toma de una serie de antecedentes que nacen, bueno, de manera más polémica en el fútbol americano, pero que vienen de bastante más tiempo con lo que se conoce con la demencia pugilística, que básicamente claro, los boxeadores, lógico. Y claro, o sea, en realidad estas dos disciplinas tienen una de las características que el tipo de golpe que reciben los profesionales que practican este deporte en realidad es bastante fuerte. Y de hecho, uno busca en algunas partes, cuando uno habla del fútbol nuestro, el soccer que le dicen los americanos, en realidad uno en algunas partes aparece como deporte de contacto y en otros lados como que lo dejan un poquito de lado. Sí. Entonces, en realidad lo que nosotros buscamos fue decir, bueno, estos deportes que tienen un contacto asociado a un golpe, digamos, bastante fuerte, de alguna manera no solamente tienen este tipo de golpes, sino que en realidad están constantemente, de una manera rutinaria, recibiendo de manera bastante importante golpes que a lo mejor no le van a provocar necesariamente una pérdida de conciencia. El jugador en realidad puede recibir un golpe bastante fuerte y va a seguir como absolutamente nada. Y en realidad cuando uno va a analizar lo que ocurre en el fútbol nuestro, se da cuenta que en realidad los accidentes que ocurren, que son, por supuesto, pasan de vez en cuando, pero no es la rutina. No es algo que uno diga, en realidad vamos a estudiar algo porque los jugadores usualmente se accidentan en la cancha, pierden conciencia, porque eso no es lo usual. Claro, y de hecho los golpes, los accidentes que se producen en un partido de fútbol usualmente son de la cintura para abajo. Exactamente, o sea, en realidad el accidente, digamos, que está asociado a un golpe no tiene que ver necesariamente con una pérdida de conciencia o algún tipo de problema más grave. Entonces, desde esa perspectiva nosotros nos interesamos en estudiar esto porque en realidad no estamos pensando, y ahí es donde uno lo mira desde dos perspectivas. Una, de la perspectiva de golpearse la cabeza. Una perspectiva es, yo puedo tener un daño agudo en el cual tengo un accidente de auto, por ejemplo, en donde en realidad tengo un golpe muy importante. Y desde esa misma perspectiva de cómo se produce el daño, yo también puedo pensar en un daño similar, que es lo interesante, pero que se produce por una acumulación en el tiempo de daño. Y esa acumulación, aunque uno no lo crea, en el caso del fútbol, de los profesionales que practican durante muchos años, se puede producir simplemente por cabecear la pelota. Así de sencillo. El solo hecho de cabecear una pelota podría eventualmente transformarse eso en una enfermedad mental degenerativa. Exactamente. Entonces, Iván Zamorano, por decir algo, podría ser un candidato a eso. Bueno, de hecho, esa es la gran pregunta que aún está sin contestar y parte de la contribución que queremos hacer nosotros, porque nosotros actualmente tenemos modelos de laboratorio, modelos de ratón, en donde tratamos de simular parte de este tipo de daño. ¿Juegan a la pelota? No juegan a la pelota, pero sí se golpean en la cabeza de manera bastante similar. Y por otro lado, tenemos en este mismo proyecto, vamos a realizar estudios en pacientes que sufren un daño cerebral más o menos severo, y la idea es poder tener este otro grupo que son profesionales que van acumulando daño, porque sabemos que tanto no solamente en el partido, sino que hay que pensar que son profesionales que practican golpeando con la cabeza y el pie, por supuesto, toda la disciplina durante la semana, a diferencia de un poco el jugador de fin de semana que juega un ratito y después se va para su casa. No, pero aquí estamos hablando de profesionales que se dedican todo el tiempo y que en realidad podrían ir acumulando daño durante el tiempo. Entonces, nosotros lo planteamos desde la perspectiva de que en realidad no necesariamente un golpe muy fuerte, que sí está relativamente descrito que puede provocar un daño,
sino que ahora no pensando pensando probablemente en el mismo tipo de consecuencia, pero el origen de esa consecuencia ya no está en un golpe, uno solo, sino que está en una acumulación de daño. Exacto, o sea, una degeneración más a largo plazo. Exactamente. Y en ese sentido, Waldo, ¿ustedes tienen quizás algún tipo como indicador o métrica respecto a qué porcentaje de la población de jugadores profesionales, en el caso de Chile, podrían eventualmente caer en ese grupo de riesgo? No, nosotros actualmente en Chile no hay un análisis al respecto. Este es el primer estudio que se hace al respecto. Nosotros, claro, sí. ¿Por qué hoy, de hecho? ¿Por qué en esta época? Lo que pasa es que una de las cosas que se vio justamente derivado de la investigación de que se realizó en Estados Unidos del fútbol americano, sí, dio origen a que, por ejemplo, actualmente las personas se empezaron a preocupar del soccer. O sea, efectivamente esa película fue una influencia para ustedes. Exactamente. Y de hecho, cuando uno va a mirar qué es lo que ocurre actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, a los chicos que tienen menos de 10 años practicando soccer, no estamos hablando de fútbol americano, practicando soccer, no los dejan cabecear la pelota. ¿En serio? No los dejan entrenar. Y a los chicos que tienen entre 11 y 14 años tienen una limitación en la cantidad de golpes, de cabezazos que dan. No te puedo creer. Y el origen de esto tiene que ver con que ya hace no mucho tiempo atrás, pero ya se empezó a describir de que justamente el daño acumulativo por estos golpes que no, como digo, no te llevan a una pérdida de conciencia, pero correcto, sí podrían tener un problema en el largo plazo. Y desde luego, mientras antes puedas prevenir esto, eso puede ser especialmente relevante pensando en las consecuencias a cuando esta gente ya es obviamente adulta y probablemente bastante más, ya tiene sus años, y en realidad lo que nosotros buscamos es decir, no es que tú te vayas a ser futbolista y te va a dar demencia, sino que nosotros pensamos, y esa es nuestra hipótesis de trabajo, es que una persona normal podría, sin recibir golpes en la cabeza, a lo mejor va a desarrollar una demencia, posiblemente una demencia cuando tenga, no sé, 130 años. Probablemente se va a morir antes, entonces en realidad no le va a pasar mucho. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Que tanto un accidente de tránsito, por ejemplo, o una persona que se somete a este trauma durante mucho tiempo, de manera a nivel profesional en este caso, en vez de tener una curva que va a adquirir la demencia a los 130 años, esto se va a adelantar a los 60, a los 50, quizás antes. Entonces, nosotros en realidad proponemos que a través de, primero, marcadores que pueden ser sanguíneos, imágenes que vamos a tomar de estos jugadores y también de estos pacientes, y a su vez, por supuesto, entrevistas clínicas y otro tipo de análisis cognitivo, vamos a poder determinar si es que estas personas, por este evento, en este caso ya sea un evento agudo como un accidente, o esta acumulación, como es el caso de los futbolistas, podría haber una correlación entre posible daño neurológico y, por supuesto, algunos marcadores. ¿Cuál es la relevancia de eso? Que a lo mejor vamos a ser capaces de pesquisar esto antes de que empecé a jugar a la pelota. Claro, de hecho quiero que me cuentes un poquito las proyecciones que puedes lograr a partir de este estudio, pero antes vamos a ir a una canción, vamos a escuchar a Modern English, un hit de los años 80 con I Melt With You aquí en La Dimensión del Futuro, y ya volvemos con más Waldo Zerpa, con este entretenidísimo y muy interesante estudio respecto a la posible degeneración mental, ¿no es cierto?, en futbolistas profesionales. Ya volvemos. 5 de la tarde con 22 minutos, estamos acá de vuelta en La Dimensión del Futuro. Todavía queda la última patita de nuestra entrevista con el doctor Waldo Zerpa, director del Departamento de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica e investigador del CARE, el Centro de Envejecimiento y Regeneración de la misma Casa de Estudios. Waldo, estamos hablando entonces de las posibles enfermedades degenerativas que pueden sufrir los futbolistas profesionales a partir del efecto acumulativo de tan sencillo como cabecear una pelota, ¿no? Sí, de hecho los últimos estudios que aparecen del hemisferio norte muestran que incluso el daño acumulativo es más importante que tener accidentes en la cancha. Claro. O sea, el hecho de, como los accidentes son tan poco frecuentes, pero en realidad la acumulación del daño es lo que, al parecer, es lo que estaría provocando los problemas. En realidad, el estudiarlo de la perspectiva de la acumulación del daño es lo que a nosotros nos pareció especialmente más relevante. ¿Cuándo crees tú, porque esta investigación todavía no comienza del todo, ¿no? Me contabas que está empezando, de hecho.
¿Cuándo creen ustedes que podrían tener alguna luz al respecto? Porque me importa mucho, me provoca mucha curiosidad que una vez que ya tengan los resultados, que me imagino van a ser de acuerdo a lo que hemos estado conversando, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar efectivamente, por ejemplo, con la gente que practica el fútbol profesional y se va a dar cuenta que efectivamente el cabecear por 10, 15 años, ¿no es cierto?, en términos profesionales, de lo que era una carrera, una pelota de fútbol, eventualmente puede adelantar, ¿no es cierto?, enfermedades como el Alzheimer. Sí, bueno, en realidad, como también te comentaba anteriormente, sí, esta parte que tiene que ver con el estudio de los futbolistas profesionales es una parte de un proyecto, y en realidad nosotros esperamos poder desarrollar durante 4 años este proyecto que es la adjudicación. Empezamos en los próximos meses a poder, bueno, ya tenemos los contactos con el CIFUP a través de nuestro médico de cabecera del grupo, que el internista Max Robeck, ¿no? Y Max, en realidad el que tiene el contacto con el CIFUP, va a ser la persona encargada de el puente para poder recopilar y poder congregar a los futbolistas, que nos va a ayudar esta organización. Y por otro lado también el encargado de recopilar a los pacientes que van a estar en la otra pata, digamos, de este estudio, que tiene que ver con el estudio de personas que han sufrido accidentes. Pero para nosotros lo más importante, y pensando en lo que tú me preguntabas de los resultados, en realidad nosotros ahora ya tenemos algunos resultados de nuestra ciencia más básica, que se desarrolla con animales de laboratorio, y en realidad lo que nosotros tratamos de poder darle más fuerza es que en realidad lo que nosotros vamos a descubrir en el laboratorio, que ya hemos hecho algunos avances, que tiene que ver con, por ejemplo, marcadores sanguíneos, en donde en realidad vamos a poder decir, ¿sabéis que en realidad en este modelo, que es muy parecido al ya sea el de los futbolistas o al de los accidentes, podemos pesquisar este tipo de marcadores en sangre? Nosotros, en torno a la proyección, decimos, bueno, estos mismos marcadores, lo más probable es que estén elevados en estos futbolistas y que estén elevados en estas personas que han tenido este tipo de accidentes. ¿Cuál es la relevancia de eso? Bueno, vamos a poder ser capaces, quizá, esperamos así en el largo plazo, poder decir, ¿sabes qué? En realidad, si tú tienes, no sé, 20 años, te hacemos este examen y tú piensas dedicarte de manera profesional al fútbol, bueno, aquí están tus exámenes, tú tomas una decisión, porque quizás eres una persona que tiene un riesgo de que va a poder sufrir a lo mejor una demencia en muchos años más. ¿Y esa variación de posibilidades tiene que ver con temas hereditarios, genéticos? Bueno, nosotros apostamos de que hay una combinación de factores, y esta combinación de factores nos lleva a dos elementos que nosotros consideramos centrales desde la perspectiva de los mecanismos celulares, que básicamente, probablemente lo escuchamos de una vez, que tiene que ver con el estrés oxidativo, un elemento especialmente relevante, y por otro lado es la neuroinflamación. Entonces estos dos elementos que de alguna manera conversan, y nosotros hemos estado ahondando en los mecanismos que hay detrás de nuestros modelos de laboratorio, nosotros pensamos que este tipo de daño que está ocurriendo a nivel cerebral se refleja, en este caso a nivel de la sangre periférica, y somos capaces de pesquisarlo, y nosotros pensamos que este es el tipo de cosa que va a ser un buen marcador. ¿Por qué? Porque justamente es un marcador que va a combinar elementos genéticos, o sea, tú puedes tener alto estrés oxidativo y neuroinflamación por un problema genético, o por factores ambientales, como que pueden incluir obesidad, diabetes y una serie de otros factores. Entonces, estos dos mecanismos, la gracia que tienen es que justamente son el resultado de una combinación de factores, pero deberían ser capaces de convertirse en excelentes marcadores para poder pesquisar estas patologías de forma temprana. Sin duda. Ahora, evidentemente, el tema de por qué el fútbol se entiende, entendiendo que, por supuesto, y según datos acá que tengo de GFK Adimark, durante el 2018 en Chile, un 14% de la población juega fútbol. Y de manera periódica un 28% de los hombres y un 1% de las mujeres del país asiste a una cancha o la improvisa y practica un deporte con mayor incidencia a nivel nacional. Está bien, por lo mismo el fútbol es el deporte más popular en nuestro país y en la región, se entiende, y por ende se entiende que ahí se dirija la investigación. Sin embargo, ¿existe otro tipo de deporte que ustedes tengan en consideración o en el radar que eventualmente pueda tener el mismo o similar contacto que el fútbol y que eventualmente también pueda caer en lo mismo? Mira, bueno, lo que está descrito hasta ahora, que lo comentábamos hace un rato, el fútbol americano, el rugby, el boxeo, o cualquier otro tipo de deporte que en realidad tenga algún tipo de contacto, puede ser un buen candidato. La gracia de por qué nosotros nos concentramos en el fútbol, porque básicamente estamos pensando en un grupo profesional que golpea una pelota muy frecuentemente y con la cabeza, pero lo más relevante, que esa persona no tiene en su conciencia de que está golpeando una pelota. Dice, no, en realidad estoy golpeando la pelota, no me dolió, es blandita, no, en realidad no tuve una pérdida de conciencia, en realidad esto no es un accidente. Pero lo que nosotros estamos planteando es que en realidad tú no necesitas que eso sea algún golpe grave. No, tiene que ser al revés, tiene que ser
acumulativo. Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el karate, por ejemplo, en las artes marciales, que es un deporte que generalmente muchos niños practican inicialmente y que es un deporte de contacto y de harto golpe también? Sí, mira, es algo que es especialmente relevante, pero si tú te fijas, la mayoría de estos deportes que se consideran de contacto más directamente ocupan un montón de protección, sobre todo en los niños. Sí, por cierto. Y en el caso del fútbol, nuestro, eso no es así. Es verdad. Y quizás lo deberíamos cambiar. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a estar atentos justamente a los resultados que vayan a tener en tu investigación. Estuvimos con el doctor Waldo Serpa, director del Departamento de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y además investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica, el CARE, que está liderando este estudio. Sumamente interesante, súper entretenido también. Me encantaría conocer los resultados, ojalá que antes de estos 4 años, pero vamos a tener paciencia y vamos a estar ahí muy atentos para ver qué luces van a salir respecto a esto. Así que muchísimas gracias por haber venido a la Invención del Futuro y mucho éxito en el trabajo. Gracias, Alejandro. Un placer. Y nosotros, cuando ya son las 5 de la tarde con 29 minutos, nos pilló la hora lamentablemente, vamos a ir cerrando esta edición de la Invención del Futuro, pero los invito a que se queden en la sintonía de Pauta 100.5 y Pauta.cl, porque ya viene Voces de la Gran Ciudad con Gabriela Ormaechea, que en el día de hoy va a entrevistar a la ministra de Transportes, Gloria Hutt, así que no se lo pierdan. Y nosotros, por supuesto, nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a las 4:30 de la tarde, aquí en Radio Pauta, con una nueva edición de La Invención del Futuro. Buena tarde, muchachos, y nos encontramos mañana. Chao, chao.